Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 12º episodio de podcast Los Tiempos Digital. Soy Rudy Orellana y quiero darles la más cordial bienvenida a otro capítulo más de estos temas tan importantes que hemos estado tratando ya a lo largo casi de un mes. También quiero agradecerles profundamente por seguirnos a través de nuestras redes en la página web del periódico www.lostiempos.com, en Spotify y algunas otras redes también. Muchísimas gracias. Si es que les gusta este contenido, pues no se olviden darle me gusta y seguirnos a través de las redes. Para hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos con la abogada Carolina Orías Durán. Ella es abogada, defensora indudablemente de los derechos de la mujer, pertenece a la red de la lucha contra la violencia de la mujer en nuestra ciudad. Trataremos de hablar de muchos temas en estos 40 minutitos que tenemos, sin embargo, pues también invitarlos a ustedes para que nos puedan ver indudablemente y también pues compartir esta entrevista. Abogada, muchísimas gracias por estar en Podcast de los Tiempos Digital. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Rudy, gracias a toda la audiencia y qué bueno tener este espacio para reflexionar sobre hechos muy importantes que están aconteciendo en nuestro país y precisamente en Cochabamba, donde los datos de violencia no son nada alentadores. Exactamente, abogada, y obviamente pues parece recurrente, abogada, reiterativo estar con estos temas. Sin embargo, hasta el momento pues no tenemos mecanismos que de alguna manera puedan frenar esta avalancha de feminicidios, violencia intrafamiliar, infanticidios, etcétera. Según datos proporcionados de la Fiscalía, a nivel nacional tenemos ya 40 casos de feminicidios, más de 200 casos de violencia, infanticidios, etcétera. ¿Cómo cotejamos estos temas desde el punto de vista jurídico y obviamente de la aplicación de la ley y indiscutiblemente también de lo que significa la misma violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, contra los niños, etcétera? Algo que es muy importante tener en cuenta es desde que hubo la promulgación de la Ley 348, se ha establecido como prioridad nacional la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y esa prioridad nacional se debe reflejar en un tema presupuestario a nivel central, nivel departamental y nivel municipal, cosa que no ocurre. Hay cualquier conflicto, ya sea en los municipios, en los departamentos, lo primero que cortan es el presupuesto a las políticas destinadas a este fin y se vuelven cemento, parquecitos, no sé, un montón de otras cosas que son importantes para el desarrollo urbano, pero no lo son para el desarrollo humano, que es lo esencial. Y otro tema importante igual es que a partir de la promulgación de la Ley 348 y decretos reglamentarios se ha establecido que todas las políticas en este ámbito se deben financiar con fuentes del impuesto directo de hidrocarburos. ¿Cuánto impuesto directo de hidrocarburos nos está entrando actualmente? O sea, no estamos exportando hidrocarburos, no tenemos ese impuesto, entonces realmente se reduce a migajas y municipios pequeños, y ni siquiera tan pequeños, intermedios también como Quillacollo, Sacaba, no otorgan presupuesto de sus recursos propios. Y lo propio en Cercado no es prioridad la lucha contra la violencia, porque no solo es la lucha contra la violencia contra la mujer, sino también contra los niños, personas con discapacidad, adultos mayores. Entonces es amplio el aspecto y no es una prioridad. Hasta que te toca y lo vives de cerca, ahí recién se puede volver una prioridad. Pero mientras tanto, sigue siendo un gasto en vez de una inversión. Exactamente, abogada, y parece un poco ya normal, entre comillas, ¿no? Hemos normalizado estos temas tan terribles de feminicidios, asesinatos, violencia intrafamiliar, niños, etcétera. Desde el punto de vista de la administración de la justicia, indudablemente tenemos falencias terribles. Se ha venido hablando desde ya muchísimos años atrás de una reforma judicial. No se ha producido, el ministro Lima prácticamente se ha hecho a los desentendidos. Estamos en este momento en un proceso, ojalá, creo que no, se va a realizar unas elecciones judiciales. Esto indudablemente pues suma muchísimo. Afecta de sobremanera porque ahorita los juzgados que atienden los casos de violencia contra la mujer, la mayoría comparte materia contra corrupción, dos materias totalmente distintas que un juez, o sea, no puede especializarse en dos cosas a la vez. Sí, el Consejo de la Magistratura está tratando cada vez de abrir juzgados especializados. De hecho, sé que la anterior semana acá en Cochabamba han abierto un juzgado especializado en el IDIF. Entonces, hay esas políticas, pero no son sostenibles en el tiempo porque no hay una designación presupuestaria. Y mientras no haya una reforma judicial en la que los jueces que entren sean
por mérito, sea por especialización y no por dedazo político, no va a pasar absolutamente nada porque tenemos administradores de justicia mediocres que tampoco están comprometidos con la causa. Ahora, obviamente el tema de la administración de la justicia parte de un principio del que usted ha mencionado prácticamente, el hecho de que la justicia en nuestro país anda mal, cojea y anda mal, es decir, no es lo mismo la aplicación de la ley para unos sectores y para otros. Desde ese punto de vista, ¿cómo podríamos definir, si vale el término, la defensa misma de la mujer en nuestra ciudad y en nuestro país? Es decir, parece que el hecho de que sea mujer, ya de por sí existe un estereotipo y obviamente pues a partir de esa instancia también se da la violencia, el hecho de los niños, es decir, hay un menoscabo a los sectores más vulnerables, ¿no? Como usted ha mencionado, los niños, las mujeres, los adultos mayores, etcétera, etcétera. Hay una cultura ciudadana con respecto a estos sectores vulnerables, es decir, la ciudadanía está consciente de que realmente se tiene que defender esto. Quiero creer que sí, porque lo vemos el 8 de marzo, cada vez son más mujeres que salen a la calle porque están reflejando una realidad, porque se han dado cuenta que las mujeres no somos vulnerables, pero nos encontramos en estado de vulnerabilidad en este país, entonces tenemos que salir. Pero sin embargo, algo que asusta sobremanera, como hay otro extremo que está surgiendo y cada vez tiene más fuerza, bajo ese lema de la ideología de género, de con mis hijos no te metas, y es una corriente muy religiosa y también muy extremista que no ve las cosas con la realidad. O sea, exacto. No están viendo las cosas como son. Hay un choque, hay una contraposición muy fuerte que cada vez está teniendo más personas afines a esa línea, lo cual preocupa. Hoy en día dices, hay la ley 348 que protege a las mujeres, pucha, pero los hombres ahora dicen, ¿y por qué necesitan una ley ellas y no a nosotros? ¿Quién nos protege? Desde que hay esa ley hay más discriminación. No es así. Si las mujeres no hubiéramos estado en un estado de desventaja todo este tiempo, prehistóricamente, desde que se ha creado las comunidades más remotas, la iglesia y todo eso, las mujeres no necesitaríamos estas normas de discriminación positivas porque están reflejando una realidad que existe. Ahora, que hay mujeres que ejercen violencia, hay mujeres que ejercen violencia, pero la connotación es totalmente distinta porque la violencia hacia la mujer viene de patrones culturales, estructurales que nos han marcado en esos estereotipos que tú mencionas, que la mujer es débil, que la mujer se queda en la casa, que la mujer no puede trabajar. Ahora que la mujer puede trabajar, puede estudiar y cada vez ocupa más puestos de toma de decisión, cada vez está teniendo más participación activa en la toma de decisiones públicas, los hombres también están reaccionando con violencia porque se ven amenazados, están ocupando puestos que eran de hombres. Entonces hay violencia no solo doméstica, hay violencia institucional, hay violencia laboral, hay violencia en el sistema educativo, en el sistema de salud, es múltiple y diversa. Y todo eso es por la amenaza que siente el colectivo de los varones ante no me gusta decir empoderamiento porque siento que no es la palabra correcta, pero ante el crecimiento económico y financiero de la mujer. Ahora, mi próxima pregunta tiene mucho que ver con lo que acaba de decir, abogada. ¿Es suficiente un marco jurídico? Es decir, aparentemente pues, ha sido rebasada la administración de la justicia frente a esta avalancha de casos de feminicidio, de violencia contra la mujer, contra los niños, adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿frente a qué fenómeno estamos? Trabajar estos temas son de largo plazo y los resultados los vamos a tener de aquí a un largo plazo. Por ejemplo, la actualización de la malla curricular para las escuelas. Hay un montón de cosas que se pueden observar que son realmente tachables, pero algo que hay que avalar es esa perspectiva de género que se ha metido en las distintas materias, en las distintas temáticas, la prevención de la violencia sexual, que ya alguna vez lo que hemos comentado sobre este tema, Rudy, o sea, enseñar a un niño de kinder educación sexual no es pues que se aprenda a poner un preservativo, porque un niño de kinder no tiene por qué saber cómo usar un preservativo, es saber que tiene partes íntimas, es saber que tiene ropa interior y que nadie le puede tocar y que nadie le puede decir que le muestre, y el momento que alguien le pida tiene que ir a su persona de confianza a contar lo que ha pasado. Eso es trabajar educación sexual desde el kinder y eso es a lo que se están oponiendo.
Y entonces, si no invertimos en la educación, no vamos a tener estos cambios. Y cualquier cambio que se haga en el tema educativo es a largo plazo, no es inmediato. Y a largo plazo, ¿qué político va a querer trabajar algo si no le va a traer votos de manera inmediata? Es más, si el 2025 tenemos elecciones, ¿para qué van a desperdiciar su dinero invirtiendo en programas de prevención en temas educativos si no van a tener votos de manera inmediata? No es prioridad. Claro, ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, del hecho, es decir, sabemos perfectamente que muchos de los hogares en Cochabamba, en Bolivia, se produce violencia tal parece, abogada, que esto ya no responde tanto a un nivel social. Es decir, la violencia intrafamiliar está en todos los niveles sociales y económicos, cosa que de alguna manera estas familias, por así decirlo, de un nivel más o menos acomodado, no lo denuncian o de alguna manera solucionan sus cosas. Pero si descartamos el hecho de que la violencia intrafamiliar, feminicidio, etcétera, bueno, pongamos la violencia intrafamiliar responde no necesariamente a un grado cultural. Entonces, corroboraríamos lo que usted acaba de decir, es decir, de alguna manera las mujeres están, adoptando, por así decirlo, una forma de vida un poquitín más independiente de la que, pues, de alguna manera hace muchos años se producía. Y en ese sentido también hay una contraproducencia con respecto a los niveles, digamos, de poder. Claro, hay algo que a mí me causa mucha risa y es, como te decía, estas corrientes que están surgiendo muy extremistas, es que dicen, con mis hijos no te metas. Y está bien, cada padre tiene la decisión de tomar cómo va a educar a sus hijos. Pero ¿cómo el Estado puede no meterse con sus hijos cuando más del 80% de los casos de violencia pasan dentro de las familias? Cuando más del 80% de los casos de feminicidios y violencia contra la mujer ocurren dentro de las familias. Entonces sí hay que generar políticas para meternos en las familias y prevenir estos casos de violencia. Ahora, algo que también podemos ver ahora, que también ha sido un proceso social que se ha ido llevando a cabo y que ha ido de la mano también del cambio de la normativa, es el tema de los divorcios. Entonces tenías, no sé, nuestras abuelitas, por ejemplo, casadas un montón de años con un hombre totalmente infelices y no se podían divorciar porque no habían estudiado, no habían trabajado, dependían económicamente y obviamente de aquellas clases sociales un poco más altas el qué dirán tenía mucha importancia. Claro. Y eso es lo que pasa ahora. Por ejemplo, lo que está pasando en el Colegio Alemán de Santa Cruz. El Colegio Alemán de Santa Cruz es un colegio, digamos, de élite, que no cualquiera puede pagarlo. Ha habido abuso sexual en esa unidad educativa y el mismo colegio está protegiendo por petición de los padres de familia. Porque el qué dirán, es decir, que ese es un colegio de abusadores, pesa más que restituir los derechos a un niño que ha sido víctima de violencia. Entonces, todavía podemos ver que existen de manera muy fuerte y arraigada esos estereotipos de género y que esos cambios están generando resistencia en la población, por eso hay tanta violencia, y también el hecho de que ahora existen normas que visibilizan, porque antes el feminicidio, ¿qué era? Era asesinato por emoción violenta, es más, ni siquiera era asesinato, le bajaban a homicidio por emoción violenta y tenía menos pena. A cambio ahora es feminicidio, a cambio ahora podemos contabilizarlos. Entonces creo que eso es algo muy importante y de hecho este 9 de agosto que viene es el Día de Lucha contra la Violencia Sexual hacia Niños y el Estado va a hacer el desagravio a Brice Angulo del caso que se ventiló en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entre las recomendaciones de la Corte a Bolivia está el visibilizar la violencia sexual incestuosa. Que ya no sea un agravante, sino que sea un tipo penal, porque se ha dado cuenta que en Bolivia ocurre demasiado el incesto y que al ser un agravante, tener que demostrar eso a una víctima, o sea, tú como niño, ¿cómo puedes denunciar a tu padre? Y más si eres una niña. Entonces, son temas que ya están identificados, que yo diría que es una epidemia en Bolivia, el tema de la violencia sexual hacia los niños, pero que las autoridades no hacen nada. Ahora esperemos que con esta recomendación de la Corte Interamericana, que de hecho es vinculante y es obligatoria, realmente se establezcan políticas al respecto, pero a eso hay que agregar que en respuesta a este compromiso, el gobierno ha mandado su proyecto de ley de lucha contra la violencia sexual de niños y que está detenida por las pugnas internas que hay en el MAS. Exactamente. Quiero referirme a algo que me parece importante para muchos, no sé si analistas, pero de pronto tal vez un poco estudiosos del asunto. La palabra feminicidio está mal utilizado, comillas. Por una razón sencilla, dice, es decir,
Feminicidio hace referencia desde un punto de vista significativo a una secuencia, digamos, más o menos continua de asesinatos de mujeres por ser mujer, indudablemente. Es decir, como una especie, qué sé yo, de asesino en serie que solo mata porque es mujer y punto. No hay otro concepto que pueda, digamos, unirse a eso. Estamos frente a eso, que de alguna manera la violencia contra la mujer, los asesinatos a las mujeres responden a otros factores también muy importantes. Bueno, feminicidio simplemente es cuando matan a una mujer por hecho de ser mujer, ¿no? ¿Y a qué se refiere por el hecho de ser mujer? No porque haya nacido... Pero eso ocurre en nuestro país, es decir, solamente por el hecho de que sea mujer. Solo por ser mujer, solo porque eres mujer, eres débil, eres de mi propiedad y no debiste hablarle al vecino, te mato. O porque eres mujer y porque no cuidaste, no me esperaste con la cena en la casa, te mato. Y eso es lo que está pasando. La mayoría de estos feminicidios que quien los hacen son la pareja o expareja, responden a temas de celos. Sí, es cierto que hay mujeres que igual son violentas, que igual asesinan a su pareja, pero vámonos a los datos. Eso ocurrirá dos asesinatos a tu pareja, o sea, por parte de la mujer agresora, versus a más de 140, 130 feminicidios al año. Entonces, sí ocurre. Y no solo es que la persona agresora es el feminicida, sino el Estado es feminicida, porque esa retardación de justicia que existe, esa vulneración constante a derechos, o sea, la familia que aparte que ha perdido a una hija, tiene que ir a rogar al fiscal que por favor haga las autopsias, que por favor el inspector de la policía le tiene que pagar su taxi, le tiene que pagar las hojitas, le tiene que dar el lapicero azul para que firme. Todo eso es una reproducción de la violencia y es claramente el sistema de justicia es feminicida, es vulnerador de derechos y no solo de las mujeres, sino también de los niños. Y es fatal lo que pasa con ellos. Ahora, siempre me he preguntado por lo siguiente. En Bolivia o en Cochabamba, los transportistas tienen un problema y paran, ¿no? Paran 24, 48 horas, desorganizan, desestructuran la ciudad como les da la gana. Pero ¿qué pasa con las mujeres, con los niños, con los adultos mayores? Jamás, por ejemplo, bueno, no sé, de pronto tal vez en algún momento, pero nunca he visto que las mujeres salgan, digamos, a reclamar así fervientemente. Los niños lo hagan, obviamente, una forma de decir, y los adultos mayores. Entonces, es una cosa, pero realmente paradójica y realmente casi dramática y surrealista, ¿no? Es decir, hay un problema en Cochabamba y listo, hay que bloquear las calles y 24, 48 horas y listo, hasta que es... Pero hay un problema real en nuestro país. 40 feminicidios de enero a junio es fatal. Infanticidios, violencia intrafamiliar, violencia contra los adultos mayores, donde quiera que vayan los adultos mayores siempre son mal recibidos. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Hay un tema muy importante que hay que tomarlo en cuenta y visibilizarlo, que es el trabajo del cuidado. ¿Tú crees que todas las mujeres podemos salir a bloquear? No, pues porque las mujeres tienen que cocinar para sus hijos, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que recoger del colegio, tienen que hacer las tareas, tienen que trabajar en la casa. Lamentablemente es así. O aquellas mujeres... Yo considero que es así. El trabajo del cuidado es fundamental y nos limita. Y el otro tema, que el tema de la violencia de género todavía no es algo que se visibilice, que una mujer lo pueda visibilizar cuando es víctima. Yo eso lo hablo por experiencia propia y cualquier otra mujer lo puede saber. Tú no sabes que estás siendo víctima de violencia hasta que sales de eso. Y no te estoy hablando de que te peguen o que te violen, sino esa violencia psicológica. Entonces, crees que todo está perfecto, crees que no pasa nada, o estás enamorada y todo es color rosa, y acaba eso y te dices, pucha, he sido víctima de violencia, me ha manipulado, me ha mentido, me ha bajado la autoestima, se ha aprovechado de eso, he generado una dependencia emocional, he generado una dependencia económica. Entonces, eso pasa. ¿Qué pasa el 8 de marzo? El 8 de marzo las mujeres salen, no todas, porque de hecho hay muchas incluso enemigas de esos movimientos, pero el 8 de marzo vemos que cada vez hay más mujeres. Quiero hacer un alto aquí, no quiero polemizar, voy a ser el abogado del diablo, abogada. La última vez que han salido
han hecho desastres en la Plaza 14 de septiembre. Es decir, hay una contraproducencia. Es decir, si es que hay una... Dos, 3 meses después se reveló el diario del sacerdote Pica y la iglesia estaba protegiendo a los sacerdotes que cometían delitos sexuales. Entonces dime si no te da bronca y no quieres ir a quemar todo y a rayar todo para exigir justicia. Bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, también, digamos, hay unas cosas terriblemente contrapuestas que en algún momento tienen que explotar. Desde el punto de vista del marco legal, abogada, ¿qué cosas tiene que tomar en cuenta una mujer a la hora de seguir las leyes? O sea, como usted ha mencionado en su momento, puede ser que una mujer no denuncie porque está enamorada, porque no sabe que realmente está sufriendo violencia intrafamiliar, etc. Pero desde el punto de vista real, digamos, un poco al pie de la letra del marco jurídico, ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta una mujer? Una mujer, de acuerdo, si nos vamos a lo que dice la norma, debería denunciar a cualquier instancia y cualquier instancia, aunque no sea pública o sea privada, debería actuar. Si yo sufro violencia en mi trabajo y mi trabajo es privado, mi jefe debería actuar y activar las denuncias correspondientes y hacer todo. Eso dice la norma, que todos debemos brindar asistencia a víctimas de violencia, en la teoría. Pero en la práctica no es así. En la práctica vas al SLIM, primero que te cambian de personal cada 3 meses, no es personal especializado, y hay una carga procesal tremenda porque ni siquiera abastece el personal. Entonces el SLIM tal vez no te va a dar lo que tú necesitas. Entonces vas a irte directo a la policía, a la FELCB. El de FELCB te va a decir, pucha, es domingo, no tenemos equipo de turno, no hay psicólogos, lo de usted sí o sí hay que tomarle una declaración informativa, pero el psicólogo no ha venido este fin de semana. Vas a ir en vano. Entonces vas a ir a la fiscalía y la fiscalía te va a decir exactamente lo mismo. Ahora, tampoco es bueno tachar porque hay funcionarios públicos que valen la pena, que están comprometidos con la causa, pero son muy pocos, muy pocos. Entonces, es muy complicado. Algo que yo he estado viendo en estos últimos años es el uso de las redes sociales. Aquellas mujeres que han escrito su testimonio en redes sociales y se ha viralizado y ha habido ese escrache social que se ha ido compartiendo y con el nombre y con la foto, que pudiéramos decir que vulnera la presunción de inocencia, puede ser, pero eso ha demostrado ser mucho más efectivo que acudir a las instancias. Porque eso, uno, previene que otra mujer sea víctima de esa persona, porque ya tiene información de quién es, y dos, por vergüenza, las autoridades públicas funcionan, porque no hacen nada y al ver que se viraliza, como lo que hace la María Galindo, ¿no? Si es que ella no va con su micrófono y lo hace quedar en ridículo al servidor público, nadie hace nada. Eso, bueno, ya eso es un caso bastante particular, ¿no? Pero, a ver, quiero insistir en esto, abogada. Desde el punto de vista organizativo, usted pertenece a la red de defensa de las mujeres en contra de la violencia, pero seguramente coincidirá conmigo que hay otras instancias que en este momento, por ejemplo, en cuanto a agrupaciones de mujeres, etcétera, ¿no cree usted que están un poco desviando el hecho de poder reclamar lo que realmente les pertenece? Es decir, movimientos que de alguna manera están más bien eclipsando o polarizando mucho más el tema de la violencia contra las mujeres. Es decir, por ejemplo, me refiero a grupos, lo que ha sucedido en España, por ejemplo. En España su nueva ley en contra no solamente de la violencia de la mujer, sino en contra de los niños, es una polémica casi irreal. Ni siquiera los países subdesarrollados tienen ese tipo de propuesta. Mientras se propone, por ejemplo, que un niño no puede ser violado a menos que él lo acepte, sí, es una cosa de locos que explota la cabeza. O sea, ¿cómo entendemos, por ejemplo, en nuestro país el hecho de que hay un tema claro, que es la violencia contra la mujer, pero no existan instancias contundentes para exigir que no solamente se aplique la ley, sino también que existan otras instancias, como la que usted ha señalado, el tema de la educación, por ejemplo? Es que la lucha contra la violencia, como lo decíamos anteriormente, tiene que ser transversal en todas las ramas que puedan existir y estructural, hacer cambios estructurales, y es a largo plazo. Ahora es importante saber que, por ejemplo, el movimiento feminista, porque yo soy feminista, es muy plural, porque mujeres somos diversas, corrientes hay tantas, y la misma doctrina feminista ha generado muchas corrientes y maneras de ver. Por ejemplo, la red de lucha contra la violencia
Cochabamba es más que nada institucional, son instituciones que trabajan la temática, no sé qué, pero tienes luego otros colectivos o colectivas de puras mujeres que son un poco más de izquierda extremista, hay una corriente incluso del feminismo liberal, o sea, es muy diverso porque las mujeres somos muy distintas. Obviamente que quienes causan más impacto probablemente sean aquellas mujeres que salen y grafitean las puertas y queman, no sé, juguetes, se llaman personas, que las personifican, ¿no? Ven en muñecos, todo eso es lo que genera impacto. Pero hay mujeres de todos los ámbitos trabajando, haciendo trabajo hormiga en el área rural, en instituciones pequeñas, financiando programas en los municipios para que se logre hacer esto. Entonces la lucha es amplia, es de todos lados, y además que nos enfrentamos contra un monstruo que es el patriarcado, que es lo que se ha construido, cómo funciona esta sociedad. Es muy difícil. Por ejemplo, este tema, había un proyecto de ley que ha presentado la senadora Andrea Barrientos, que también es recomendación de la Corte Interamericana, de eliminar la figura del estupro. Ha generado un rechazo, sobre todo en los hombres, porque obviamente un hombre, mientras más jovencita sea, que vea más provocado, o sea, no encuentran ese límite, sobre todo en el lado oriental. Entonces te encuentras con esas actitudes que todavía dices, no puede ser que sean tan primitivos y sigan pensando así con su otra cabeza y no te den cuenta de los efectos que tiene. Y contra eso nos estamos afrontando. Y mujeres que siguen en esa misma forma de funcionar patriarcal, porque son educadas así, porque te han educado así en el colegio, te han educado así en tu casa, te han educado así en tu trabajo, entonces romperlo es muy difícil. Ahora sí podemos ver tal vez que más mujeres se andan deconstruyendo, se andan abriendo a este pensamiento feminista por las redes sociales y por esa autonomía que existe, que es lo que yo creo que como mujeres, sí, así como Estado, pero es muy difícil porque el Estado lo sigue manejando machos, pero como mujeres tenemos que alentar a seguir difundiendo información y a seguir abriendo puertas para poder informarse. Es eso, nada más es informarse y conocer las realidades. Te das cuenta y dices, pucha, yo antes toleraba esto, pero ahora llego a este punto que no lo tolero. Y eso es lo que hay que ir construyendo y enseñando a los niños. Porque no se trata de ganar a los varones, no se trata de que los hombres son menos, se trata de ser iguales y que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades. Suena muy romántico, es romántico, posiblemente hasta difícil de alcanzar. Romántico hasta antes de decir, pues nos casaremos o alguna cosa de esas, no. Ese es otro tipo de romance que igual hay que desmitificarlo, ¿no? Claro, pero aquí viene mi otra pregunta, abogada, es decir, el problema de la violencia intrafamiliar, feminicidios, etcétera, no tanto responde a los núcleos familiares. Es decir, por ejemplo, hay adolescentes que están matando a sus parejas por celos o porque prácticamente ella decidió terminarlo y el tipo no acepta. Entonces hay que matarla, ¿no? O hay que asumir, digamos, una posición mucho más extrema. En ese sentido, ¿no cree usted que el tema también parte de un sistema educativo absolutamente nefasto y deficiente en este país, donde tendría que hablarse del tema desde primaria o lo que fuere, donde realmente se tengan que desmitificar lo que usted decía al principio? Y eso es lo que se ha propuesto que se incluya en nuestra malla curricular, que después de 15 años por fin lo están haciendo y ya se encuentra con una oposición del magisterio, oposición de los padres de familia, ¿no? O sea, es bastante irónico. Y yo creo que, la verdad, honestamente, yo no estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que todo responde al núcleo familiar. No necesariamente porque ese niño viva violencia ahí adentro, sino porque puede ser la desatención de la madre, del padre, el no escucharlo, el privarlo, no sé, de muchas cosas. La violencia no solo son los golpes, hay muchos tipos de violencia. Y las personas tendemos a reproducir lo que estamos acostumbrados a vivirlo y lo normalizamos, ¿no? Tal vez el papá controla a la mamá, no la deja salir, o de borracho la pega, entonces el hijo normaliza esas situaciones y las replica. Y la mejor manera de que el Estado pueda manejar lo que pasa dentro de las familias es a través de la educación, que es donde más falencias tenemos. Uno, porque obviamente ya los problemas sociales que hemos tenido recientemente, ¿no? Los padres de familia, el magisterio, no sé qué. Dos, porque no hay presupuesto tampoco, faltan docentes capacitados, la currícula de la misma capacitación de los docentes no va de acorde a los intereses ahorita del Estado, tenemos menos docentes cada vez, los sueldos al comienzo son bajos, entonces no son llamativos para aquellos que quieran iniciar y ser profesores. Entonces hay un problemón
tremendo en el tema de la justicia, que también es de la educación, que también es estructural, claro, y de la forma que funciona. Que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Claro. También, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer si tienes profesores? Porque en teoría somos un país laico, ¿no? Nuestra educación no tiene que ser religiosa, pero como un profesor, digamos, de una tendencia protestante, cristiana, va a poder enseñar algo que está en contra su religión, por ejemplo, hablar de educación sexual. Y eso pasa. Ahorita hay muchos profesores, maestros en el sistema educativo que no quieren hablar de estos temas porque los siguen considerando tabú, y son temas que hay que hablarlos y visibilizarlos. Bueno, no he visto Sonidos de Libertad, una película que prácticamente ha puesto patas arriba muchas cosas, mucho establishment en Estados Unidos, en Latinoamérica, y focalizando a Colombia como uno de los países de tráfico y trata de niños. Es otro tema realmente terrible que seguramente en nuestro país de una manera muy subyacente se realiza, y claro, indudablemente también pues forma parte de todo este esquema delictivo en nuestro país. Desde ese punto de vista, hay mecanismos, más allá, digamos, de la administración de la justicia, que realmente visibilicen todo esto, es decir, a través, digamos, de organismos, de grupos, etcétera, porque el circuito de trata y tráfico de menores, etcétera, en Latinoamérica es terrible. Claro, lo que está pasando en Colombia, lo que, bueno, se ve en esa, creo que se ve, porque bueno, todavía no se ha estrenado, no lo he visto, pero lo que está pasando en Colombia pasa también en Bolivia, tal vez a menor escala, porque somos... ¿Usted cree que a menos escala, abogada? O más bien, digamos, a una cuestión... A menos escala, hablando de números, porque somos menos población, ¿no? Colombia, claro, no sé cuántos millones de millones, nosotros solo tenemos 10, 11 millones. Solo Bogotá tiene 8 millones de... Claro, todo Bolivia es Bogotá, prácticamente. Entonces, a eso sí, en cantidad de números sí, pero porcentualmente yo creo que no. Yo creo que pasa demasiado, y lo hemos vivido. Bueno, la época que tuve la oportunidad de ser directora de género acá en el municipio, hacíamos los operativos en los lenociños y teníamos puras niñas de 17 y 18 años que eran traídas de Pando, del Beni, de Trinidad, del Chapare, sin ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque es una mafia tan grande la trata y tráfico de personas que están incluidos el gobierno, la policía, gente que mueve mucho dinero, el narcotráfico. Entonces es algo muy, muy difícil trabajarlo. Ahora, tenemos una norma de lucha contra la trata y tráfico de personas que igual, la 343, la ley contra la violencia de la mujer, la 348, perdón, delega todas las funciones a los municipios, a los gobiernos departamentales, que no tienen presupuesto y no tienen los profesionales idóneos. Y la policía, que bueno, perdón, pero yo no soy muy fan de la policía porque está involucrada en muchas de las mafias que ocurren en este país, no hace mucho. Hay fiscales, hay uno que otros inspectores de la policía que sí han logrado desbaratar redes de trata y tráfico, pero se queda ahí. Ahora, post-pandemia, abogada, estamos en una post-pandemia. ¿Usted cree que hemos avanzado un poquito? Es decir, la humanidad ha caído en la conciencia de que el convivir parte de un principio elemental que es justamente compartir obligaciones, compartir derechos y deberes. Hemos avanzado, cuando menos en nuestra sociedad, en esta sociedad cochabambina que siempre se ha caracterizado de ser bastante, digamos, polarizada en varios temas. Hemos avanzado, las mujeres de alguna manera han logrado recorrer un trecho más o menos interesante en cuanto se refiere, por ejemplo, a independencia profesional, económica, lo que fuera. Yo creo que hay que verlo desde un análisis regional, porque post-pandemia ha sido fuerte, porque estamos en una crisis económica que ha generado el tema de la pandemia y ha generado más desigualdades, que durante la pandemia se han visibilizado. No todos tenían acceso a la salud. Y es más, llega un punto que ni aquellas personas con dinero tenían el acceso a la salud, ¿no? Entonces, el tema de la mujer yo creo que ha sido peor. Porque en todas las políticas, incluso desde las que dio la OMS de manera global, no incluían el tema de las mujeres. O sea, no pensaron que el confinamiento iba a ser una cárcel para las mujeres y los niños, porque iban a estar encerrados con sus agresores. No se visibilizó. Claro. Hasta que realmente se empezaron a dar cuenta y ahí recién dijeron, hagamos estas políticas, hagamos el otro. Pero al inicio nadie se pudo pensar en eso, en las víctimas. De hecho es cuando más mujeres han muerto a manos de sus esposos, mundial. Incluso divorcios, ¿no? A nivel mundial. Y muchos han derivado en divorcios. Y otros siguen viviendo con sus agresores. Entonces, creo que post-pandemia, por la crisis en la que estamos, no podríamos decir que hay un mayor desarrollo, una mayor autonomía
financiera de la mujer, pero sí está obligando que la mujer tenga que trabajar. Y lamentablemente, nuestro país, el ámbito donde más trabaja la mujer es el informal. Entonces tampoco se puede visibilizar, tampoco podemos decir cuántas mujeres trabajan, cuántas mujeres aportan, y en el informal cargando a su guagua en el aguayo, en la espalda, teniéndolo ahí porque no tiene tiempo para llevarlo al colegio, o no tiene dinero para pagar una guardería, entonces están expuestas a muchas precariedades, todo lo que ocasiona el trabajo informal. El otro día, por ejemplo, que ha salido la foto de esta chiquita Barbie que vendía dulces. Es una foto tan triste, yo no entiendo por qué él está conmovido y han dicho qué lindo. Es muy triste ver a una niña de su edad vendiendo chicles mientras otras niñas están entrando vestidas de Barbie a ver una película. Exacto, y ese es otro mi punto, digamos, mi próxima pregunta. Es decir, no sé si hay otro país que hace referencia a este tema, pero creo que Bolivia, dentro de este, cuando menos países sudamericanos, es uno de los pocos países, por no decir el único país, que permite que sus niños trabajen desde el punto de vista legal. Está legalizado el trabajo. Cuando un niño de 7 años, 8 años, 9, 10 años está trabajando en las calles, poniendo en riesgo su vida, que lo maten, que lo violen, que lo rapten o lo que fuere. ¿En qué cabeza cabe eso, abogada? Es decir, un niño de 7 u 8 años tendría que estar... No prohíbe el trabajo infantil. La ley 548 del Código de Niño y Adolescente hasta los 14 años. De los 14 años pueden trabajar si tienen autorización de los padres. Pero obviamente esa prohibición... Pero eso obviamente no sucede, pues, abogada. No sucede. Pero legalmente hay una prohibición. Igual está mal. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado a Bolivia en su último informe que salió el 6 de marzo de este año cambiar la normativa y prohibir el trabajo infantil hasta los 18 años. Porque está mal. Ahora, ¿qué pasa en Bolivia? Bolivia es un país donde existe mucha pobreza. Entonces, obviamente, las familias tienen que salir a trabajar de lo que pueden y lamentablemente los niños en vez de jugar están trabajando. Pero lo que no está midiendo el Estado es a los riesgos que están expuestos estos niños que trabajan. Claro. Porque así ingresan a las redes de trata y tráfico. Empiezan a vender chicles o lo que sea y tienen que sí entrar a una red de explotación laboral infantil porque es un desgraciado que maneja a todos esos niños que van vendiendo rosas, chocolates en los boliches, en el Prado, en el Boulevard. Es un desgraciado el que hace todo eso. Y ahí empieza la explotación sexual, el proxenetismo, la trata y tráfico de los niños, porque están en la calle, están expuestos a muchos riesgos, entran a restaurantes además donde hay borrachos, se sobrepasan, claro, están desprotegidos. Entonces se tiene que prohibir el trabajo en las calles porque es el ingreso a una red tremenda de explotación. Ahora, siempre me ha llamado la atención lo siguiente. Siempre hemos dicho Cochabamba es un departamento matriarcado donde muchas cosas giran en torno a la mujer, a la mamá, etcétera, etcétera. Pero parece que los resultados nos están diciendo otra cosa, ¿no? Seguimos siendo, digamos, un poco el eje central donde el hombre pues maneja, bueno, positiva o negativamente, de una manera clara u oscura, los mandamientos de la casa, ¿no? ¿Qué entiendes por matriarcado? ¿Qué es el matriarcado? La señora que dice, a ver, hijito, siéntate, no te levantes hasta acabar tu comida. Ese es el matriarcado, la que decide cómo cocinar, la que decide... Pero abogada, también hay casos en los que una mujer es cabeza de familia, ¿no? Y cada vez vemos más. Cada vez vemos más. Claro. Incluso teniendo esposo, ella es la que gana más que el marido. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿En qué problema hay ahí? ¿Tú crees que el marido es cómodo al decir, mi mujer gana más? ¿Tú crees que él está cómodo al decir eso? No, y ahí empieza la violencia también. Claro que sí. No, o sea, yo creo que eso, varias veces me han dicho, pero Cochabamba son las hijas de las heroínas y son unas luchadoras. Somos agallas las mujeres cochabambinas, no hay donde perderse, pero no vivimos en un matriarcado. El tomar decisiones de qué se va a cocinar y qué voy a comprar en el mercado no te hace, pues, no te hace jefa de casa, es la que toma las decisiones y demás. Ahora, sí hay familias, y yo lo veo porque en mi familia, por ejemplo, mi papá ha sido quien proveía más en la familia, porque quien tomaba las decisiones de qué se hacía con ese dinero era mi mamá. ¿No? Y mi papá calladito respetaba lo que decía mi mamá. Y bueno, así funcionan las cosas en mi casa. Pero esa misma situación hemos visto que se repiten en muchas otras familias. Pero eso no significa... O sea, eso genera una dependencia económica igual de la mujer hacia el hombre. Así ella tome las decisiones financieras, ella no genera esa economía. Y
¿Y qué haces? Que aguantes a tu agresor en casa. Exacto. Finalmente quiero retomar algo que usted ha mencionado, las redes sociales. Las redes sociales se han convertido, yo diría, en jueces y parte. Por un lado, digamos, hay un equiparamiento bastante interesante de visibilización, pero también de oscurantismo, de un tema bastante complejo. Es decir, en el tema exclusivamente de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Parece que se ha encontrado un canal donde se puede visibilizar no solamente las denuncias, sino también muchos otros temas de carácter personal, ¿no? Desamores, qué sé yo, una serie de temas de relaciones, etcétera, etcétera. Yo sé que no es, bueno, no sé, tal vez tenga, digamos, cierto instinto psicológico, pero ¿por qué las mujeres no denuncian ipso facto apenas hay alguna señal que les dice que esto no está bien? A ver, cuando yo trabajaba en la alcaldía a cargo del SLIM, no sé, era directora de género, muchas mujeres venían y me decían, mi marido me pega, me hace esto, me hace el otro, por favor quiero hacer una denuncia. Y ya, ok, podemos activar ahorita una acción directa y lo metemos a la cárcel. No, solo hágalo asustar, por favor. No ve, solo asústelo. Y era como, es que no puedo hacer eso. O sea, si a mí me dices que haga, yo lo voy a hacer hasta el final. No, señores, no, ya no volvía. Porque solo querían hacerlo asustar para que vuelva, deje de tomar, deje de ser borracho, deje al amante, vuelva a la casa, ese tipo de cosas. Y es por lo que ya hemos hablado mucho hoy día, bueno, en este programa, es la dependencia económica. Es realmente... Es muy fuerte, eso impide a que denuncies, impide a que... ¿Por qué vas a hacer si no has trabajado, no tienes dinero y tienes hijos y quieres dejar al agresor? ¿Cómo vas a dar de alimentar a tus hijos? Lamentablemente el Estado no tiene un sistema, un programa que te ayude en que no pases hambre. Hay los refugios, las casas de acogida que son una burla, ¿no? Vulneran más derechos que proteger. Entonces el tema de la dependencia económica es muy fuerte y la dependencia emocional, porque el agresor que hacen, o sea, repito, no siempre la violencia son golpes. Te baja tanto el autoestima, te dice, tú no sirves, tú no vales para nada, ¿quién te va a querer? ¿Qué hombre te va a mirar? Entonces te sientes tan inservible como mujer que tienes miedo a dejar al único hombre que te mira y el único hombre que te compra lo que necesitas para sobrevivir. Entonces el tema de la violencia económica es fuerte y es donde más deberían estar trabajando. Aquí en Cochabamba, el municipio de Cochabamba tiene una ley que es hermosa y modelo a nivel regional, la ley de corresponsabilidad del cuidado, que tiene tres ámbitos. Uno es la corresponsabilidad privada, que entre pareja hay que fomentar que las parejas ayuden, hay una corresponsabilidad en el tema del cuidado de los niños, del cuidado del abuelito, todo, ¿no? Corresponsabilidad pública, que la alcaldía tiene que asumir por medio de políticas de cuidado. Por ejemplo, ahorita, bueno, no sé ahorita, pero en su momento la alcaldía manejaba alrededor de 52 centros infantiles. Entonces eran centros de cuidado donde la mujer puede dejarlos, ir a trabajar, o el papá. ¿Y eso funciona realmente? Funciona, hay los centros infantiles. No sé si seguirán habiendo los 52 que habían cuando yo estaba trabajando en el municipio, pero hay los centros infantiles. El municipio, aparte de crear estos centros de cuidado, tiene que trabajar en programas de formación e independencia económica de la mujer, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ves temas de violencia de género? ¿Ves estos temas de trabajar a la mujer? Desarrollo humano. No, también es desarrollo económico. Claro. Y tú como alcalde tienes que decirle, oye, secretario de Desarrollo Económico, haz políticas para esto, porque aparte la ley municipal nos obliga a que hagamos. No sé si lo están haciendo, la verdad, hasta el último que sabía no se estaba trabajando en ese sentido, pero son esos tipos de programas ya sea de empleabilidad o de emprendedurismo y demás que tienen que trabajar el municipio para poder generar esa independencia económica que es necesario para la mujer para que pueda terminar con con este ciclo de la violencia que constantemente viven la mayoría de las mujeres en nuestro país. Bien, en todo caso, creo que es un tema realmente complejo, es un tema que seguramente no va a cesar, tampoco hay la esperanza de que de alguna manera tenga una tendencia a bajar. Son 40 feminicidios de lo que va de enero a junio, más de 200 casos de violencia
y también infanticidios, y desde ese punto de vista no nos conformaremos con todos estos temas, porque indudablemente otro tema, bueno, que seguramente de pronto en otro momento lo podríamos hablar, los adultos mayores. Ser anciano en este país es un pecado mortal, ¿no? Porque no solamente a los adultos mayores los tratan mal, sino prácticamente los invisibiliza en cualquier sector. Va a una entidad pública y poco menos que los despachan, transporte, etcétera. Es realmente dramático el asunto. Entonces creo que un poco lo que usted señalaba, no existen políticas que realmente puedan sujetar todas estas cosas, y creo que desde ese punto de vista pues la situación es bastante desalentadora. Yo quiero agradecerle a usted, abogada, por este diálogo de 40 minutos, que seguramente pues van a dar cabida también para una reflexión importante, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la educación. Sabemos que hay unas falencias terribles en nuestro país, sin embargo, creo que un poco acogemos la esperanza de que de alguna manera esto pueda cambiar, cuando menos mínimamente. Yo quiero agradecer a la abogada Carolina Orillas Durán por estar en este podcast de Los Tiempos. Seguramente estuvimos hablando en otra oportunidad. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rudy, gracias a todas las personas que nos están viendo. Creo que ahorita la clave del éxito está en exigir a nuestras autoridades que cumplan lo que dice la norma, porque la ley está y tenemos todo para poder hacer que se aplique, pero que sea una prioridad no solo para las autoridades, sino también para nosotros. Tratar de que nuestros hijos o nietos o quienes vengan en generaciones futuras vivan una vida libre sin violencia, porque depende, la verdad, de cada uno. Pero así que gracias, Rudy, quedo atenta a una siguiente invitación con todo gusto. Pues en todo caso ahí está. A ustedes, amables amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma www.lostiempos.com, Spotify y otras redes sociales, muchísimas gracias por estar siempre siguiéndonos con estos temas. Si es que a usted le ha gustado este contenido, no se olviden darle un like, seguirnos a través de nuestras redes sociales y compartir, que es lo más importante. Bueno, desde luego, pues el compromiso está hecho para otro podcast importante, también otra temática fundamental de lo que significa esta nueva realidad post-pandemia, o cuando menos en pandemia. Muchísimas gracias por seguirnos y pues hasta entonces, y que le vaya muy bien.